Hola, historias pequeñas, grandes lecciones. Hay una vida que está entrelazada en la historia misionera de los primeros días de la iglesia cristiana. Días en las que la obra evangélica no fue precisamente aburrida. Días de viajes, de situaciones especiales, viajes peligrosos por mar y tierra, riesgos de salud, de hambre, de guerras, la visita a ciudades diferentes y muchas veces encontrar mucha hostilidad hacia el mensaje que ellos proclamaban. Uno de estos misioneros es el que conocemos como Silas o Silvano. Y he querido titular esta reflexión Silas, un siervo dispuesto a lo que sea. La primera mención de este hombre la encontramos en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, luego del concilio donde se discuten conflictos internos. Por lo que mi primer punto en este día es Silas, un hombre dispuesto a ayudar a resolver conflictos. Las resoluciones que aquel concilio tomó en relación a la lucha que había entre aquellos que pretendían que la iglesia siguiera sometida a los ritos del judaísmo, pues fue que Silas, junto con Judas, fue enviado a Antioquía, de donde era precisamente el apóstol Pablo, para compartir con los hermanos allí las resoluciones que en ese concilio se habían tomado. Y nos dice la Escritura lo siguiente, describiendo el ministerio de Silas en Hechos capítulo 15 y versículos 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, lo que da la impresión de que primero regresó a Jerusalén, pero luego decidió volver para continuar con el ministerio allí en la iglesia de Antioquía. Realmente la actitud de este hombre nos muestra una persona dispuesta. Sus palabras eran de consuelo, sus palabras eran de aliento, su testimonio ayudaba a confirmar la fe de aquellos primeros cristianos que vivían el testimonio y la nueva enseñanza con todo su corazón, jugándose la vida muchas veces en aquel entorno difícil, pero precisamente la presencia de Silas fue un bálsamo que ayudó a solventar esta situación tan difícil que vivía la iglesia en aquellos días. Nos dice la Escritura que el ministerio de Silas fue muy apreciado en la iglesia de Antioquía. Probablemente llegó un momento en que él junto con Silas decidieron regresar a aquellos que les habían enviado. Pero Silas ya no era el mismo. Había una carga en su corazón. Y aunque probablemente su iglesia local y su ciudad eran Jerusalén, él decidió volver a Antioquía para continuar allí con su ministerio, porque obviamente Dios tenía luego algo muy especial para él. Habría de producirse un conflicto entre Pablo y Bernabé acerca de Juan Marcos, y es bajo esta situación y aquella separación de aquellos dos líderes que Silas vuelve a resurgir ocupando un lugar preponderante en aquel equipo de hombres que habrían de salir a llevar el evangelio. Así que Silas no solo fue un hombre que ayudó a resolver conflictos, sino que también supo discernir las necesidades que habían a su alrededor. Él no se quedó en un lugar cómodo. Él entendió que en Antioquía era necesario y entonces regresó para continuar allí con su ministerio. Pero aún estando allí,
cerca de Pablo y de su equipo misionero, la carga por la evangelización, por ir más allá con el mensaje de salvación, se hizo muy presente en su vida y en su corazón. Así que, en tercer lugar, quisiera destacar que Silas estuvo dispuesto a asumir el llamado a la obra misionera, dispuesto a lo que sea. Si se trataba de resolver conflictos y apaciguar los corazones de las personas en relación a la doctrina y a las exigencias del judaísmo, pues allí estaba presente Silas para llevar a cabo su labor, afirmando, consolando y fortaleciendo el corazón de los creyentes. Él vio que había necesidades en la iglesia en Antioquía y entonces discernió la necesidad que había en ese momento y se animó a dejar lo que haya tenido que dejar, donde era su ciudad y su iglesia en Jerusalén, para incorporarse al ministerio y llevar a cabo el trabajo en Antioquía. Pero finalmente la carga por la obra misionera, asume el llamado a la obra misionera acompañando a Pablo y a Timoteo, a un ministerio de largo alcance que sin duda incluyó aventuras emocionantes. Ya en este mismo capítulo 16 encontramos a Silas viviendo una situación extrema, donde son azotados por causa del testimonio y donde acaban en el calabozo más profundo de una cárcel. Pero lejos de amilanarse, Pablo y Silas, nos dice la Biblia, que oraban y cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Y creo que todos conocemos aquella preciosa historia en la cual luego de un terremoto el carcelero está dispuesto a quitarse la vida, pero es detenido por Pablo y entonces este hombre les pregunta a los dos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí se inicia un testimonio extraordinario, una iglesia pujante, una iglesia que quedaría unida al corazón de los misioneros, de una forma especial a Pablo. Luego también la de Tesalónica. De hecho, Silas aparece en los encabezados de estas cartas en las que Pablo escribe a estas iglesias tan amadas de su corazón. Llegan a Berea y ahí le esperaban problemas mayores, de modo tal que Pablo tiene que huir de esa ciudad. Los creyentes le mandan a Atenas, pero Silas y Timoteo se quedan enseñando a los creyentes jóvenes, mientras que Pablo tiene que huir. Finalmente el equipo misionero se reúne otra vez en Corinto y en cada lugar visitado iba quedando un pequeño grupo de cristianos. Silas prácticamente desaparece de la historia tan rápidamente como entra en ella. Pedro lo menciona en su carta como colaborador allí en su primera carta y quizá portador de la misma. No sabemos dónde le conoció, probablemente en Jerusalén. De todas maneras, Silas fue un creyente eficiente antes de dejar Jerusalén. Su ministerio sin duda continuó después con la tarea que realizó junto a Pablo, sembrando el evangelio y afirmando a los creyentes a los cuales ganaban para Cristo y que necesitaban ser pastoreados. Silas aprovechó las oportunidades para servir a Dios y no se desalentó con los reveses ni con la oposición que halló en el camino. Silas, aunque no fue el más famoso de los primeros misioneros, fue sin duda un héroe digno de imitar. Así que encontramos algunas lecciones preciosas de su vida. Una de ellas es que el compañerismo es parte importante de un ministerio eficaz. Nunca le vemos solo. Primero estuvo con Judas, luego está en la iglesia de Antioquía, luego forma parte de aquel equipo misionero, luego se queda allí con Timoteo en en Berea para afirmar a los creyentes. Así que es un hombre acostumbrado a trabajar en compañía.
Por otro lado, otra gran lección es que Dios nunca nos garantiza que sus siervos no habrán de sufrir. Vemos a Silas vapuleado, azotado junto a Pablo, metido en el calabozo de más adentro, y luego sobrellevando las distintas vicisitudes que les tocó soportar en el ministerio. La obediencia a Dios, finalmente, a menudo significa renunciar a los que nos da seguridad. Silas encontraba su seguridad en Dios, llevó a cabo su ministerio con entereza y su nombre ha quedado plasmado como un ejemplo para que todos nosotros le podamos imitar. Que podamos hoy aprender de Silas estas lecciones para gloria de Dios.